Hola, muy buenos días. Antes de comenzar, me gustaría pedirles de favor que pudiéramos poner nuestros teléfonos celulares en modo silencio, si son tan amables. Y bueno, nuevamente les doy la bienvenida, maestros y alumnos que conforman la Facultad de Comunicación y Estrategia Digital. Mi nombre es Sebastián Originales, alumno de la facultad ya antes mencionada. Me gustaría darles también la bienvenida a la conferencia La entrevista y la conducción en la comunicación y estrategia digital, la cual será impartida por nuestra invitada del día de hoy, la conductora Perla Cecilia Ayala. Antes de que comencemos, me gustaría compartirles un poco sobre quién es Perla Cecilia. Licenciada en Comunicación y egresada del Tecnológico de Monterrey, cuenta con más de 30 años de experiencia, tanto en conducción y producción de radio y televisión. Además, fue pionera en los videos musicales, además de ser la primera productora de televisión en nuestra entidad. Esta gran mujer nos compartirá un poco de su sabiduría adquirida con el pasar del tiempo. Me gustaría darle un fuerte aplauso y la bienvenida a la licenciada Perla Cecilia Ayala. Hola, ¿cómo están? Yo soy Perla Cecilia Ayala. Muchas gracias, primero que nada, por haberme invitado a platicar con ustedes. La verdad es que es increíble volver a las aulas y ver todas las caras de la gente que tiene tanto entusiasmo por empezar una carrera dentro de la comunicación. Y pues me recordó un poquito a mí misma y quisiera empezar pues platicándoles cómo empecé en esto, porque fue de una manera así como que muy fortuita. Primero que nada, desde niña sentía la necesidad de comunicarme, la necesidad de decir algo, de expresarme a través de los medios de comunicación. Era la típica niña que jugaba a hacer shows ahí con sus compañeros de juegos. Iba a los programas de televisión de ese entonces como Pipo y todos estos a concursar, a bailar, a cantar. Como que siempre me llamó esto de la comunicación. Tenía muy claro qué es lo que quería estudiar y qué es lo que quería hacer con mi vida. Y bueno, pues antes de entrar a la carrera de Ciencias de la Comunicación, entré a trabajar en Radio Gobierno en ese entonces, y fue muy simpático porque pues empecé cargando cables, empecé de operadora de radio. Yo era la que ponía todos los comerciales y la música y demás. Un día faltó la locutora que iba a hacer un programa sobre poesía, y bueno, pues me pidieron que si podía hacer la voz de la poetisa Violeta Parra, y así de repente operando la música y hablando por el micrófono de lo que es la operadora, que yo era la operadora en ese entonces de radio. De ahí me escuchó un productor de televisión. Yo tenía varios programas en ese entonces y tenía un programa de radio infantil que se llamaba Hola, ¿qué tal? De ahí me escuchó, donde hacía voces y personajes, contaba cuentos y demás. Me escuchó un productor de televisión muy famoso en ese entonces, don Héctor Martínez Cavazos, y me pidió ir a hacer, pues, no sé, a que conociera un poquito lo que era la televisora, Canal 3, Televisa Monterrey ahora. Y bueno, pues de repente en medio de la entrevista yo iba sin una gota de maquillaje, con una colita de caballo, mis típicos jeans y camiseta. Me dice: oye, Perla Cecilia. De hecho fue el primero que me dijo los dos nombres, porque en mi casa nada más me decían Perla Cecilia cuando se enojaban conmigo. Perla Cecilia, ven acá, Perla Cecilia. Entonces yo siempre era Perla, Tita, Güera, bueno, en fin, cualquier otro tipo de nombre. Y fue el primero que me dijo por los dos nombres, y me pasó y me dijo: siéntate aquí al lado mío, te quiero entrevistar. Y yo dije: ah, caray, pues ¿de qué me va a entrevistar o qué? Y me dice: te voy a entrevistar de la carrera de comunicación. Y le digo: nada más que hay un pequeñito problema, todavía no entro a la carrera. Yo iba a entrar hasta agosto, ¿no? Y esto era en mayo. Y entonces me dice: bueno, entonces te voy a preguntar por qué decidiste estudiar comunicación. Y total que bueno, me senté, empecé a platicar, y pues a mí que no me gusta la charla, ¿verdad? Y el rollo, pues empecé a echar mi buen rollo, y al final de la entrevista me dice que quería hacerme una propuesta
delante del público que nos estaba viendo en ese momento, y era que si quería empezar a trabajar en televisión a partir de ese lunes, a conducir el programa con él. Imagínense, una figurona de la televisión de ese entonces y yo, pues una huerqueta de 17 años, ¿no? Entonces le digo, ¿es en serio? Y me dice, sí, es en serio, ¿quieres empezar a trabajar conmigo en este programa? Y obviamente que así se me cayó el pelo de la emoción y le digo, sí, claro que sí, ¿a qué horas tengo que llegar? Y así fue cuando empecé a trabajar en televisión, sin dejar el radio, por supuesto, que fue mi primer amor. Empecé a trabajar en televisión y bueno, pues mi guía, digamos, no teníamos guión, no teníamos nada, era solamente 3 puntos: entrada, entrevista con, reportaje con, en fin, eso era mi guía. Entonces, el enfrentarte a un medio de comunicación tan importante como es la televisión abierta, ¿verdad?, en ese tiempo, y lo sigue siendo, pues fue todo un reto y fue un día con día ir aprendiendo, cometer errores al aire, obviamente, como todos los tenemos, pero yo creo que la clave fue no tomarme demasiado en serio, primero que nada, sino saber que estaba empezando y que quería comunicarme con la generación de mi edad en ese momento, con los chavos, con los jóvenes. Y segundo, personificar la cámara. Yo nunca me puse a ver una cámara y decir, me están viendo tantos millones de personas, qué barbaridad, ¿qué voy a hacer? No, mi idea era, ok, atrás de esa cámara está alguien que yo quiero mucho, un gran amigo, mi hermana, mis papás o lo que sea, y le hablaba a la cámara como estarle hablando a ustedes en este momento, viéndoles las caras, y yo creo que fue la clave para poder salir adelante de un reto pues tan difícil como fue mi comienzo en televisión. En radio pues, siempre es distinto porque pues la gente te imagina como quiere, puedes jugar un poquito con eso, no tienes que estar tratando de verte bien o de moverte bien, en fin, pero televisión ya eran palabras mayores, y yo creo que mi primer consejo en este momento para todos ustedes es ser eso, ser ustedes mismos, con sus defectos, con sus errores, conocerse muy bien para saber exactamente dónde está mi fallita, dónde está mi talón de Aquiles, pero por otro lado, dónde está lo que yo puedo dar a todos ustedes, lo que puedo dar para compartir. No importa si me gustan, no sé, los animes, si me gustan los videojuegos, si me gusta el deporte, si me gustan las noticias, lo que sea que sea su pasión. Yo creo que lo importante aquí es tener pasión por lo que uno hace, y así fue como empecé en el medio de la televisión, y posteriormente pues ya empecé con la producción. Siempre me gustó trabajar no solamente frente a las cámaras, sino también detrás de las cámaras, produciendo mis propios programas de televisión. En ese entonces hice un programa que se llamaba Regio Musical, y era un programa donde hacía 6 videoclips por día de los artistas que venían de México a promocionarse. Por ese programa pasaron gente como Miguel Bosé, Mecano, ustedes digan, cualquier gente que estaba en ese momento, Flans, Pandora, en fin, cualquier gente que venía a promocionar su disco, su material, pues hacíamos programa. Y lo novedoso de este programa era que a mí no me importaba que trajeran un video hecho en México o en Nueva York o en Los Ángeles de miles de dólares. Hacíamos la versión regia, por eso se llamaba Regio Musical, la versión regia de ese video. ¿Cómo? Pues simplemente yo creo mucho en el primer sentimiento que te da una canción, ¿verdad? Y sobre eso escribía un guión, una historia sobre la canción, y lo realizábamos. Era trabajar todo un día, a la madrugada, en la noche, en el programa, y después una semana de edición más o menos para los 6 videos que entrelazábamos con entrevista. Eso era Regio Musical, que fue mi primera producción, y mi madrina en ese momento fue Daniela Romo, que creyó en mí y que pues gracias a esto pues pude vender, porque ustedes saben que la televisión y los medios, YouTube y todo esto pues son un negocio obviamente, y tienes que comercializar. En ese momento la comercialización era obviamente conseguir patrocinio,
y tuve la gran fortuna de vender mi proyecto y pues conseguir un patrocinador como la Pepsi, la compañía Pepsi-Cola, PepsiCo, que era la que estaba patrocinando mi programa, y después vinieron más programas en los cuales o era conductora yo o era nada más productora, pero siempre me gustaron, digamos, estos dos amores de la producción y la conducción. Entonces, más o menos eso fue mis inicios dentro de los medios de comunicación, pero como les digo, mi primer tip es, pues, ser ustedes mismos, presentarse ante una cámara, ante un micrófono. Ya ahorita estamos en una época, gracias a Dios, donde no necesitamos de ningún canal de televisión abierta o una estación de radio abierta, porque tenemos N posibilidades, de hecho hasta con mucho más alcance de lo que podemos tener si trabajamos en Televisa, Televisión Azteca o Imagen. Los medios, las redes sociales, los medios de comunicación digitales realmente te permiten llegar a cualquier lugar del mundo en cualquier momento simultáneamente y alcanzar mucho más audiencia que la que podíamos alcanzar con televisión abierta. Eso es algo que en ese momento pues yo no tuve cuando iniciaba, entonces era hasta cierto punto muy difícil poder entrar a un medio. Había mucha gente que estábamos estudiando comunicación y pocos lugares en los medios de comunicación. Claro, siempre ha habido muchísimo campo para la carrera dentro de empresas, dentro de grupos y fin, pero en más medios masivos realmente era poca la posibilidad de poder entrar. Ahorita, si pueden entrar, qué bueno, qué padre combinarlo, pero no es la única opción. Tanto ni radio comercial ni televisión abierta. Entonces, algo que me encanta de esta era que estamos viviendo actualmente, y que podemos hacer nuestros programas como queramos, sin tener las reglas de que antes, no, nada más este tipo de programa, o no te metas con esto. Había censura, obviamente, y la sigue habiendo en los medios de comunicación, digamos, comerciales, ¿verdad? No puedes tocar ciertos temas. Les voy a platicar más al rato cuando nos aventaron granadas en un programa que estaba haciendo. Nos aventaron granadas en vivo, en Televisa Monterrey, en un programa que tenía, que se llamaba Evas. Estábamos en vivo en la noche, y bueno, había represalias porque habían platicado sobre unos ataques de los malitos, por no ponerles ningún nombre, y se fueron contra el programa que estaba en vivo. Y en ese momento me tocaba a mí estar en la conducción de ese programa. Y bueno, nada más vimos que ¡pum!, explotó todo, y córrele, llega el ejército, nos sacan y demás, para que vean que pues realmente sí hay bastante censura. Nos prohibían hablar sobre el tema pero bueno, de repente pues salía alguna cosita y inmediatamente era la censura. Y historias más terroríficas, pero pues mejor no se las cuento, pero sí de repente se convirtió en una profesión de riesgo, aunque no fueras corresponsal de guerra, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las anécdotas. Me gustaría mucho que también platicáramos y que tuviéramos una comunicación interactiva realmente. Quiero platicar con ustedes, quiero saber qué piensan, quiero que me pregunten, quiero que esto sea bilateral, porque, miren, yo creo que lo que puedo compartir con ustedes básicamente es mi experiencia, cómo aprender de los errores que en un momento dado podamos tener cuando iniciamos, y lo que pueda ayudarles. De verdad, estoy aquí para servirles a todos ustedes, y me encanta. Gracias por estar aquí a todos, por interesarse en esta plática, pero sí quisiera que fueran abiertos. Si hasta el momento tienen alguna pregunta o comentario que me quieran hacer, con mucho gusto. ¿No? ¿Todavía no? Bueno, ok, vamos a continuar. Como les decía, la comunicación debe de ser total, definitivamente. No tenemos que guardarnos nada, tenemos que ser bien auténticos. Ahora no tienen ustedes esta cosa de la censura o esta cosa de que te limitaban muchísimo. Entonces, el tema o lo que quieran hacer dentro de la comunicación, primero que nada, sean ustedes mismos 100%, pero el que sean ustedes mismos tampoco nos da derecho a
hablar mal, o sea, no tener dicción, por ejemplo, o hablar con corrientadas, groserías, o sea, habrá quien le guste, habrá quien ha triunfado en ese sentido, pero yo creo que si ustedes tienen la gran oportunidad de prepararse en una universidad, también tienen una gran responsabilidad, que es ser buenos comunicadores. O sea, yo se lo paso a lo mejor a gente que no ha tenido ninguna preparación y no sabe cómo hacer las cosas, pero ustedes los están preparando, se están preparando muy bien para poder ser unos buenos comunicadores, entonces ahí no se vale cometer este tipo de errores, sino ser los mejores comunicadores. Y para esto, obviamente, pues ya saben, ¿verdad? No les voy a descubrir el hilo negro, pero sí les quiero recordar un poquito, pues lo que es los tipos de comunicación. Obviamente está la comunicación no verbal. Todos ahorita somos anuncios de quiénes somos, qué nos gusta, qué queremos, cuáles son nuestros intereses. La comunicación no verbal es muy importante, porque desde que nos ponemos frente a una cámara, en este caso porque nos vamos a estar viendo, ¿verdad?, en comunicación no verbal, es cómo me presento. Me presento con una actitud de yo sé lo que estoy hablando, sé quién soy, sé lo que quiero comunicar con ustedes, o me presento inseguro, me presento con los hombros encorvados, me presento totalmente con una actitud cerrada ante ustedes, pues van a decir, bueno, ¿y esta qué quiere? ¿Verdad? Si ni siquiera se está valorando a sí misma o a sí mismo. Entonces yo creo que ya no estamos en la época de que nada más los caritas o las muchachas muy guapas, muy bonitas podían salir en la televisión, que fue cierto en una época, fue cierto desgraciadamente. Ahorita ya no. Esos estándares ya están totalmente obsoletos. Aquí es quién es auténtico para poder tener seguidores en redes sociales o para poder tener rating en un programa de televisión abierta, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien importante. La comunicación no verbal nos enseña eso, desde qué postura tenemos, cómo nos estamos parando, cómo nos estamos presentando, estamos sonriendo o estamos con cara de aburridos, estamos con cara de que ya me estoy durmiendo ya que acaba de hablar esta señora o qué. O sea, eso es bien importante porque nos estamos leyendo totalmente, nos estamos leyendo desde, como les digo, desde qué traen puesto hasta si están sonriendo o están con cara de aburridos o están encorvados o están derechos, por ejemplo. Si me pongo a hablar de comunicación no verbal, pues no paramos, ¿verdad? Porque imagínense la cantidad de cosas que hemos aprendido durante todos estos años de lo que es la comunicación verbal, cómo podemos leer a las otras personas, cómo podemos ser leídos nosotros también. Pero pues a grandes rasgos les puedo decir que siempre tienen que tener una actitud positiva de poderío, ¿ok? Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Esa es la actitud que tenemos que tener siempre, siempre. ¿Por qué? Porque yo tengo algo que decirle al mundo, porque yo soy alguien que debe hablar, que tengo el derecho de hablar. Si me quieren escuchar, si tengo 1 millón de seguidores o tengo 20, me vale un pepinillo. La cosa es, yo tengo que hacer las cosas para, primero que nada, estar en paz conmigo mismo, quererme y, por supuesto, expresarme a mí misma o a mí mismo. Eso es lo más importante. A veces nos perdemos por tener seguidores, por ser muy popular en este sentido y caemos en excesos o caemos en tonterías que ni siquiera estamos de acuerdo, pero que lo hacemos pues nada más porque está de moda o porque creemos que nos va a traer rating o seguidores. Y la verdad, pues eso es como prostituirse uno mismo. Definitivamente, la palabra está fea, pero es la verdad. O sea, estamos vendiéndonos, a lo mejor no nos gusta lo que decimos, a lo mejor estamos siendo groseros, a lo mejor estamos tratando mal a nuestro invitado que tenemos, o estamos haciéndole preguntas que lo van a incomodar, pero no importa, con tal de que tenga seguidores o tenga rating, lo voy a hacer. Sí, pero ¿a base de qué vas a llegar? ¿Vas a llegar en pedazos? ¿Vas a llegar siendo alguien que no eres tú en realidad? Piénsenlo, porque a veces nos perdemos en ese camino y pues yo creo que no se vale. Yo creo que lo principal es
sentirnos bien con nosotros mismos y no arrepentirnos nunca de lo que hayamos hecho. Yo se lo digo porque tengo esa gran satisfacción de nunca haber hecho algo que no estuviera de acuerdo con lo que yo pensaba o lo que yo sentía. Y a veces perdí oportunidades, sí las perdí también, pero no estaba de acuerdo, no me convenía, no sentía que era yo la persona que debería estar en ese lugar y lo reclinaba, ¿verdad? Hasta que llegara una oportunidad que a mí me gustara. Estoy hablando de televisión abierta, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante que tenemos que valorar. Y como les digo, pues les puedo hablar de colores, les puedo hablar de patrones, les puedo hablar cómo vestirse y cómo no vestirse para ciertas ocasiones. Si quieren, al final, si alguien tiene dudas sobre este tipo de cosas, me platican y yo con mucho gusto les contesto algunas preguntas. Lo que pasa es que no quiero aturdirlos mucho porque pues sé que el tiempo es oro y más para ustedes en estas nuevas generaciones. Obviamente después tenemos la comunicación verbal. Obviamente es lo que vamos a comunicar con nuestras palabras, ¿verdad? Y para eso, ¿qué? Primero que nada, pues prepararnos muy bien. Y para eso es leer, ver videos, gente que admiramos, tratar de checar qué es lo que está haciendo bien o qué es lo que está haciendo mal alguien para no repetirlo. Yo creo que es bien válido esto. Y obviamente practicar y volver a practicar. Y si tenemos que grabar 50, 60 videos, los grabamos. Hay más tiempo que vida. La cosa es tener la experiencia y no se puede lograr nada si no nos atrevemos a hacerlo. A veces mucha gente dice, sí, me gustaría hacer un canal, me gustaría hacer algo, pero pues no sé de qué hablar o a lo mejor no me va a seguir nadie. Pues no importa que tengas 5 seguidores. La cosa es ser tú y lanzarte, no tener miedo de hacer las cosas. Y si su meta es un canal de televisión abierta o una estación de radio abierta, tocar puertas y puertas y puertas y puertas. Alguna se va a abrir. Y si no se abre una puerta, se abre una ventana. Pero lo importante es hacerlo. Yo les digo, yo empecé como operadora y empecé cargando cables en una estación de televisión. Ya después me vino una gran oportunidad, cierto, pero también fue mucha tenacidad para poder seguir, porque muchas veces te abre una puerta, pero si no trabajas duro, pues te la cierran al ratito, ¿verdad? No, nadie es eterno si no hace su chamba bien. Entonces yo creo que eso es bien importante en cuanto a la comunicación verbal. ¿Qué podemos hacer? Como les digo, desde trabalenguas, desde contar números nones al revés, para hacerlo despacio y poder vocalizar mejor. Porque no se vale que no nos entiendan, en serio, yo hay veces que estoy viendo a algunos comunicadores y no se les entiende. Entonces tenemos que aprender a vocalizar muy bien. ¿Es gorroso? Sí es gorroso, pero hay maneras tan fáciles como ponerse un lápiz y tratar de hablar con el lápiz en la boca. Y esto te lo enseña cualquier maestro de canto, cualquier maestro de dicción, de fonética, pero sí tenemos que hacer, parecen tonterías, pero es bien importante que la gente nos entienda cuando hablamos y saber hablar bien, o sea, tratar de comunicarnos lo mejor posible, gesticular lo que tenemos que gesticular. Luego hay otra parte también de la comunicación que es el paralenguaje. Ustedes me dirán, bueno, es que ya hablaste del lenguaje. ¿Qué es el paralenguaje? El paralenguaje es cómo decimos las cosas. En primer lugar, tenemos algo que ya se nos da, que es la genética. Si tenemos un tono de voz agudo, si tenemos un tono de voz grave, con eso ya venimos de fábrica, pero también lo podemos modificar o lo podemos modular con ejercicios y sobre todo con práctica y escuchándonos. Hay mucha gente que dice, ay no, me choca grabarme porque me choca mi voz, ¿cómo se oye? Pues tenemos que empezar a gustarnos y eso que no nos gusta, empezar a trabajar en ello. Y hay muchísimas cosas para poder hacerlo. Si acaso no les gusta su manera de hablar, es el tono, es cómo decimos las cosas, es cómo leemos. Es que es increíble que a veces estamos viendo algún programa, alguna cosa, y la narración que nos están diciendo es terrible. O sea, la puntuación no está bien hecha.
no está bien hecha, se lee todo de corridito, o el acento, a veces tenemos demasiado acento y tenemos que hacer un poquito de neutral nuestro acento, sobre todo ahora que vivimos en un mundo global, no podemos quedarnos con un solo acento, tenemos que tratar de quitar esto y hacer un acento más universal, ¿sí? Y yo creo que son de las cosas que tenemos que revisar, básicamente. Ahora, otra de las cosas que les quisiera platicar rápidamente, así como un esqueletito, pues es los tipos de comunicadores. ¿Qué tipo de comunicador queremos ser? ¿Queremos ser un comunicador informativo? Nos gustaría leer noticias en algún noticiero en televisión abierta, o incluso tener nuestro propio canal de noticias en los medios, en radio o televisión digital. Que bueno, tenemos que tener cierto tipo de ritmo al hablar, cierto tipo de cadencia al hablar. Tenemos que ser objetivos lo más que podamos, no mostrar tanto nuestras emociones y sentimientos porque es informativo el formato. Otra cosa, queremos ser narrativos, queremos narrar a lo mejor deportes, queremos narrar unas carreras, queremos narrar un desfile de modas, queremos narrar ciertos eventos, también tiene su técnica muy interesante para que la gente se quede picada y no le quiera cambiar, no le quiera mover a lo que estás hablando. ¿Cómo vamos a proyectar esa emoción que estamos viviendo y que a lo mejor la están viendo también, pero muchas veces no cuando estás en radio, cuando estás en un podcast? Entonces es bien importante. Ahora, también obviamente, y lo que ahorita está pues más de moda, es lo que es ser un host o ser un anfitrión. Aquí tenemos que hacerle un poquito de todo porque tenemos que saber cómo hacer una buena entrevista, tenemos que saber cómo platicar un evento, tenemos que ser un poquito narrativos, un poquito informativos, pero sobre todo muy buenos con la entrevista. La entrevista porque no podemos ser todólogos. Quien es todólogo no es nada, obviamente, porque podemos saber mucho de un tema, pero no podemos creer que somos más que nuestro invitado o nuestro especialista. Yo creo que los errores más fuertes que se cometen en una entrevista son dos. ¿A alguien se le ocurre cuál es el error más importante que se comete en una entrevista? No estar informado. No estar informado es un muy buen comentario, pero hay otro peor todavía, peor que no estar bien informado cuando hacemos una entrevista. ¿Interrumpir al entrevistado? Esa es otra, interrumpir al entrevistado, pésimo, tacha mayúscula. ¿Allá? La manera en que preguntas, muy bien. Estar con el celular y no poner atención. Estar con el celular y no ponerle atención. ¿Allá? No investigar, no hacer un buen trabajo de preproducción, y ahorita vamos a ver eso. Exactamente, eso es bien importante, ese es mi segundo punto importante. Y el número uno, ¡tarán! El número uno que se comete en una entrevista, el error número uno que se comete en una entrevista es no saber escuchar. Ustedes me van a decir, a ver, ¿cómo? Miren, he visto infinidad de entrevistas, he hecho infinidad de entrevistas, y el error más fuerte que se comete es que no están escuchando a su entrevistado, ¿sí? Le hacen una pregunta, el entrevistado te responde y a lo mejor te responde otra cosa o se amplía más. ¿Y qué pasa? La siguiente pregunta que haces es lo que te acaba de responder. ¿Les ha tocado ver entrevistas así? Que hasta muchas veces el entrevistado se enoja y dice, oye, y ya te contesté eso, ya me lo preguntaste. Y quedas, pero malísimo como entrevistador. Yo creo que el saber escuchar es la regla número uno de hacer una entrevista. Segunda regla de oro para hacer una entrevista, lo que ustedes me comentaron muy sabiamente, investigar. Saber a quién estoy investigando, saber qué ha hecho, qué le quiero preguntar, pero no podemos hacer eso si no tenemos un background de a quién vamos a entrevistar, ¿sí? Y anteriormente, ¿verdad? Cuando yo empecé,
pues no había internet y estas cosas, o sea, tenía uno que irse a veces hasta la biblioteca o hablar a las disqueras para que te mandaran la información, o los cables de noticieros que te mandaban, era la manera en que podías entrevistar. Ahorita, el que no entrevista y el que no busca información sobre su entrevistado, no tiene perdón de Dios, de verdad, no tiene perdón de Dios, porque tenemos todo para saber todo de nuestro artista, de nuestra figura política, de nuestro deportista, en fin, es la segunda. La tercera, lo mencionaban ahorita, creerse más o pensar que sabemos más que nuestro entrevistado. Ese es otro de los errores garrafales, son los 3 errores al hacer una entrevista. ¿Saben qué pasa? Que a veces uno tiene el micrófono y cree que tiene la sartén por el mango. ¿A qué me refiero con esto? Uno se cree que es más importante que el entrevistado. Y créanme, he conocido gente que se sube a un ladrillo y se marea, porque ya se siente superstar, se siente que el mundo no lo merece. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tengo tantos seguidores, porque salgo en un programa a nivel nacional, porque estoy muy guapa, estoy muy guapo, en fin. Y de verdad, se sienten que ellos son las estrellas que están entrevistando, o ellos son los importantes. Y estoy hablando de comunicadores muy famosos, que ustedes probablemente hayan visto entrevistas, donde dicen, bueno, a ver, ¿quién sabe más? ¿El que está entrevistando o al que están entrevistando? ¿O quién es más importante? ¿Quién se cree más frente a una cámara? Fíjense que en esta profesión que tenemos, la guerra de egos está terrible, terrible. Es una carrera que se presta mucho para la divez. Yo soy muy diva, yo soy muy divo, no lo tenemos a veces consciente, pero sí marea. La fama te puede marear bien fuerte, ¿sí? Y más ahora, con tantos millones de gente que te pueden seguir o lo que sea, siempre hay que darnos una cosa a saber, y fíjense que lo decía Pipo, lo decía el payaso Pipo, que muchos de ustedes no lo conocieron porque no es de su época, pero fue un ícono, muchos sí lo conocen, fue todo un ícono de la televisión. Él decía, compañera, compañero, no se equivoque, usted no es el importante aquí, no me importa que sea Joaquín López Dóriga, Adela Micha o quien ustedes quieran, usted no es el importante es el medio que está usando, ¿sí? Porque las personas vamos y venimos. Ahorita podemos ser muy famosos y mañana nadie se va a acordar de nosotros. Lo que sí va a ser importante siempre va a ser el medio que estemos usando para comunicarnos. Entonces, no se me confunda, se me quedó muy grabada esa frase, porque es cierto, tendemos a veces a marearnos. Entonces, acuérdense, no somos los importantes, somos parte de un medio que es el importante. Y tenemos que estar a la altura de ese medio. Y somos líderes de opinión. Al momento en que están frente a una cámara, frente a un micrófono, somos líderes de opinión. Y hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con esto, porque yo creo que tenemos una gran responsabilidad. Y eso, ojalá que no se nos olvide nunca, que tenemos mucha responsabilidad. Hay gente que nos va a seguir, hay gente que nos va a hacer caso con lo que digamos, y como podemos hacer mucho bien, podemos hacer mucho daño. Ojo con eso, mucho daño. Y de hecho, hay casos infinitos de gente que ha hecho mucho daño con los medios, o con los medios abiertos, o con los medios digitales de comunicación. Entonces, yo creo que son las 3 cosas que quiero que se lleven esta mañana de la plática, básicamente. Ahora, obviamente, que al momento de hacer una entrevista, pues tenemos que ver las partes de la entrevista que tenemos que hacer. Primero que nada, ya lo vieron ustedes y ya lo hablaron, la preproducción. ¿A quién vamos a entrevistar? ¿Qué queremos lograr? Porque podemos hacer básicamente 3 tipos de entrevista. La entrevista informativa, ¿ok? De algún suceso que pasó y que queremos saber. Aquí, pues yo creo que esto es de primero de primaria de la comunicación. ¿Qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué? Que son las preguntas básicas del periodismo, ¿no? Que todos ustedes me imagino que ya se las saben de memoria.
Entonces, eso es para la entrevista informativa. Pero ¿qué tal si queremos hacer una entrevista de personalidad? Una entrevista donde realmente queremos sacar sopa, queremos que nuestro entrevistado nos abra su corazón. Ahí se pone la cosa más complicada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo podemos realmente llegarle al corazón a esta persona para que se abra y que la gente diga, ah, caray, a esta persona la ha entrevistado N cantidad de comunicadores, pero solamente con esta persona pudimos saber quién es, qué quiere, qué siente, qué le gusta, qué me está aportando como ser humano? Olvídense de como artista, como deportista, como político, como ser humano. Ahí es cuando logras realmente una comunicación efectiva con tu entrevistado. Y obviamente está el otro tipo de entrevista, que es una entrevista de punto de vista. Yo voy a entrevistarte a ti para ver qué opinas sobre la plática que dio esta licenciada sobre comunicación. Pues puedes decir, me gustó, me chocó, me cayó muy gorda, me cayó bien, en fin. Entonces, ese ya es otro tipo de entrevista donde sí sacas, ¿verdad?, lo que piensa esa persona y por qué lo piensa. Entonces, es bien importante también para saber en qué estás haciendo algo bien y en qué te estás equivocando como comunicadora, ¿no? Entonces, yo creo que son los 3 tipos de entrevista y sobre eso, pues haces tu preproducción. ¿Qué tipo de entrevista quiero hacer? Y sobre eso, ¿qué preguntas voy a elaborar? ¿Cómo voy a investigar? Porque a veces, es que en serio, me ha tocado entrevistas que están hablando y le dicen, oye, cuando sacaste tal canción, tal disco, oye, esa canción no es mía, ese disco no es mío. Oye, esto, de verdad, qué pena ajena cuando ves ese tipo de entrevistas, porque cuando estás en vivo, pues ya salió, ya no hay tu tía, ya no puedes retroceder, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Pero te digo, ahorita esos son errores de primaria, ya no los podemos tener nunca como comunicadores, como ustedes que están estudiando la carrera. La producción ya es estar realizando la entrevista. ¿Cómo la voy a hacer? ¿La voy a hacer en vivo? ¿La voy a hacer grabada? ¿Qué voy a incluir como apoyos? ¿Verdad? ¿Qué voy a tener como herramientas para estar haciendo una entrevista? Y obviamente la última parte, que es la postproducción. ¿Cómo voy a editar? ¿Qué voy a hacer? Voy a poner opiniones de otras personas sobre mi entrevistado y demás, ¿verdad? Eso es teoría básica, pero que tenemos que recordarla un poquito para saber cómo realizar una buena entrevista. Y las preguntas que tanto son en el área de producción como en de preproducción. Hay 2 clases de preguntas básicas que ustedes ya conocen, me imagino muy bien. ¿Cuáles son? Al momento de hacer una entrevista, ¿qué tipos de preguntas hay? Formales e informales, sí. ¿Y qué más? Abiertas y cerradas, esa es la base. Preguntas abiertas y preguntas cerradas. Créanme, hay personas que he entrevistado que dices tú, Jesucristo, aplaca tu ira. Me contestan sí o no, sí, no, sí, no. ¿Quién está fallando? Yo. ¿Sí me explico? Porque, pon tú, al principio con la música grupera, ¿verdad? No estaban acostumbrados los gruperos, ¿verdad? O la música regional mexicana de ahora, muchos no estaban acostumbrados a hacer figuras tan importantes, entonces te contestaban sí, no, todos tímidos, ¿verdad? Entonces ahí, ojo, tienes que hacer la pregunta, si hiciste una pregunta cerrada, inmediatamente cámbiala, abierta, pero cámbiala. O por ejemplo, la típica pregunta que a mí en lo personal me choca. Sale una persona, acaba de ganar un Oscar. ¡Ah! Todo el mundo bravo. Sale y la primera pregunta, ¿cómo se siente de haber ganado un Oscar? Ah, fíjate que muy mal. Hombre, la verdad, esa es una pregunta súper cerrada y que no me digan que no lo escuchan cada año en la ceremonia de los Óscares o los Arieles o como le quieran llamar ustedes. ¿Qué se siente? Hombre, bien, ¿se siente bien o se siente mal? O se acaba de morir alguien, oiga, ¿cómo se siente con la muerte de fulanito de tal? No, ¿cómo podemos cambiar? Por ejemplo, esa pregunta, ¿cómo la podríamos cambiar por una pregunta abierta?
Por ejemplo, ¿cómo dijo? Que cuánto trabajó para conseguir el Oscar o una cosa así. Ándale, ahí estamos cambiando la pregunta cerrada por una pregunta abierta. ¿Sí? Pues es que, de verdad, bravo, sí. Obvio, es que en serio, es bien lógico. Es lógica pura, amigos, lógica pura. Pero es más fácil decir, ¿cómo se siente con el Oscar? No, tacha total, ¿verdad? Igual. ¿Cómo se siente de que acaba de fallecer tal persona? No, pues muy mal, ¿verdad? Pues muy triste. Oiga, espérame, platíqueme, ¿qué ha significado para usted la trayectoria de esta persona y cómo podemos llenar o cómo podemos hacer algo para que el legado de esta persona siga viviendo con nosotros? O sea, son cosas de verdad bien elementales, pero que a veces es más fácil caer en lo mismo de cómo se siente, cómo no se siente, ese tipo de cosas. Yo creo que el cambiar estas preguntas cerradas por abiertas es una cosa que pueden hacer entre ustedes, practicar, y es bien fácil hacerlo, ¿verdad? Pero a veces, en serio, nos da flojera. Yo creo que es pura flojera de no pensarle un poquito para poder hacerlo. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Las preguntas abiertas y obviamente siempre al momento de iniciar una entrevista y de terminar una entrevista, iniciar con un pequeño resumen, con una pequeña introducción de quién es la persona que vas a entrevistar y por qué es importante que la estés entrevistando, ¿sí? ¿Por qué es importante en ese momento la entrevista? Y segundo, pues una pequeña conclusión de lo que te dijo. Y para eso la regla número 1 hay que tenerla en cuenta. Saber escuchar, porque si estabas tan nervioso por estar con la segunda o la tercera pregunta, pues ya se fue la entrevista, no puedes hacer una conclusión porque no te acuerdas ni qué te dijo. Y créanme, a veces las piernas se te hacen así cuando vas a entrevistar a alguien muy importante y la gente deja de escuchar porque no quiere quedar mal, ya está pensando en la segunda pregunta y quiero preguntarle esto y la persona ya te respondió, la persona ya está en otro nivel y tú no te diste cuenta y no vas a poder cerrar una entrevista bien si no escuchaste todo ese tiempo lo que te dijo. De verdad, parece muy sencillo, pero se los digo por todos los años de experiencia que he tenido en este medio, que a veces no es fácil y a veces nos ganan los nervios y es normal y es sano tener nervios. El día que dejemos de tener nervios y de emoción con nuestras entrevistas o con lo que hacemos, estamos fritos, porque es parte de la adrenalina. Y si nos gusta esto, nos gusta muerte y nos gusta a lo mejor estar a las 3 de la mañana en el aeropuerto esperando que llegue no sé quién y a ver cómo le haces para conseguir la entrevista. Yo lo hice muchas veces. Y entonces que decías, ay, no me importa, me va a amanecer. Y aunque en la mañana tenga que estar en el programa a las 8 de la mañana, no me importa, de ahí me paso. O estuve editando toda la noche y en la mañana me tengo que pasar a hacer la entrevista, ahí voy, porque te llena esa inquietud, esas ganas. Y yo creo que la gente que estudiamos comunicación, queridos colegas, pues tenemos esa energía y esa necesidad de comunicarnos. Definitivamente. Yo creo que eso es lo más importante. Igual es importante saber cuándo parar para que no se me duerman y para saber realmente las inquietudes o lo que quieren conocer, lo que pueda yo compartir con todos ustedes acerca de este tema. Y bueno, pues me gustaría ahora sí que dispárenme, shoot it. Dime. ¿Qué es lo que consideran más difícil a la hora de realizar una entrevista? Pues yo creo que lo más difícil es, como te digo, no dejar de escuchar, volvemos a lo mismo, no dejar que los nervios nos ganen y estar totalmente con los 5 sentidos en lo que te está contestando. ¿Por qué? Porque a lo mejor te dijo, se le salió algo, ¿sí? Que tú no pensabas preguntarle, pero si estás atento, de ahí te agarras. Ah, pero oye, ya que mencionas esto, ¿sí me explico? Yo creo que eso es lo más importante, estar en el aquí y en el ahora.
no futoreando con que voy a cerrar la entrevista o hacerle una pregunta medio fuerte. No. ¿Qué te está diciendo y cómo puedes aprovechar eso que a veces inconscientemente se le sale a los entrevistados y que a lo mejor dejas todas las preguntas que traías ya escritas, las dejas a un lado y te vas con ese tema? Yo creo que eso es bien importante. Dime. Gracias. Sí. Sobre lo que estaba mencionando al principio referente a temas que no puedes hablar públicamente en la televisión de cuando los granadearon. Sí. Yo siento que es importante saber eso también porque desde el gobierno de Carlos de Salinas de Gortari a los periodistas los matan. Sí. Y más en elecciones. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hace como unos 6 meses veía la entrevista de un periodista que le decía que lo estaban entrevistando, vaya. Entonces el entrevistado dice, es que yo no entiendo cómo es que hay personas en la actualidad que le hacen una pregunta, por ejemplo, al presidente, y el presidente toma la elección de no responderte tu pregunta y mandarte a la tostada. Entonces, sí, por no decirlo de otra manera. Claro, y es válido también. Sí, entonces, darte cuenta cuando también la pregunta al momento de entrevistar está incomodando al entrevistado. El timing. Es la escucha activa y la empatía primordiales al momento de entrevistar. Totalmente. Yo siento. Entonces, eso también el de tener, oye, ¿sabes qué? No puedes hablar de ese tema, no le puedes preguntar esto al entrevistado, no seas Chalino Sánchez, no seas un chalino de no cante esa canción, no, pues yo la voy a cantar. No seas un chalino más dentro de lo que es el periodismo. Entonces, claro, la verdad es que el decidirte tú como comunicólogo, el ser un periodista, tienes que pensar muchas cosas, pensar en a qué tipo de periodista vas a ser, porque si te metes a ser un periodista político, estás arriesgando tu vida desde el momento que dices voy a criticar al político, al presidente, al gobernador, hasta el mismo diputado de la colonia. Tienes toda la razón, y fíjate que sí sabías que aquí en México ser periodista es de la segunda profesión más riesgosa que hay. Sí. O sea, imagínense nada más. Desgraciadamente vivimos en una época muy fuerte en cuanto a la censura, en cuanto al peligro que tenemos los periodistas de decir la verdad. A veces se tienen que ir del país, ¿verdad?, para poder vivir, porque si no, ¿cuántos periodistas no han matado? Es muy fuerte y yo creo que tenemos que cumplir nuestro deber, pero tampoco podemos estar arriesgando la vida, porque desgraciadamente así está la cosa, y les digo porque yo lo viví de cerca, con las granadas que aventaron 2 veces en 2 programas que hice, y la verdad es que sí, es muy horrible. Piensas en tu vida, en tu familia, y bueno, pues tampoco vale la pena arriesgar la vida. Otros periodistas de TV Azteca fueron decapitados, que mucha gente no lo sabe, le aventaron las cabezas afuera de la televisora. Entonces, que no podíamos hablarlo, no podíamos decirlo teniendo toda la información, pero no podíamos decirlo. Y eso que mencionas de la empatía es otra cosa que quisiera compartir con ustedes. Tenemos que ser bien empáticos. A veces, en serio, no nos tocamos el corazón para hacer unas preguntas muy ofensivas, muy terribles a la otra persona. Oigan, espérenme, el que sean figuras públicas tampoco nos da el derecho de menospreciar a la otra persona o de ser feos, de ser realmente malintencionados con la otra persona. Vamos a ponernos en el lugar de la otra persona, y también al momento de hacer preguntas vamos a ponernos en el lugar de nuestra gente que nos está oyendo, nuestra audiencia. ¿Qué quieren saber ustedes? Si ustedes fueran la audiencia, ¿qué les gustaría saber sobre esa persona? Eso es la empatía. Entonces tenemos que desarrollar mucha empatía al momento de ser entrevistadores, de ser periodistas. Muy importante el punto que mencionas. Dime. Ahorita comentó que es el segundo trabajo más peligroso. ¿Cuál es el primero? Los repartidores de pizzas. En serio. Sí, los repartidores de comida rápida. Dime. Siendo usted una mujer con tanta experiencia, una profesional con tanta experiencia, Por favor, respeto a su compañero.
Gracias. Siendo usted una profesional con tanta experiencia, ¿a qué podríamos decir que se dedica actualmente o cuáles son sus proyectos en puerta? ¿Qué es lo que está haciendo? Mira, yo ahorita lo que estoy haciendo, estoy yendo y viniendo a Los Ángeles. Yo estuve trabajando 11 años en Los Ángeles, de hecho voy regresando y me estoy dedicando mucho a lo que es el doblaje en Estados Unidos, a series y traducirlas al español y doblarlas, caricaturas, series de Netflix y demás. Eso es lo que estoy haciendo básicamente ahorita. Y gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias. Con lo que usted cuenta sobre su vida y su comienzo en esta de la carrera, sí, quería preguntar, ¿qué es, siendo mujer, cómo le fue a usted llegar hasta este momento? Fíjate que fue bien difícil, qué bueno que me lo preguntas, porque en ese momento fui la primera mujer productora en Televisa, porque en primer lugar llegué y todavía no entraba ni siquiera a la carrera. Entonces cuando llegas y estás trabajando al lado de figurones, como que, ¿y esta huerqueta qué quiere de la vida? ¿No? O sea, ¿qué onda? La verdad, ser mujer y ser muy joven, muy chica, ¿no? Por ejemplo, una experiencia que tuve con un cantante, ¿verdad?, que Alberto Cortés, que era muy famoso en ese tiempo, era la persona más misógina de este mundo. Cuando llego a entrevistarlo, que todo el mundo le decía, la voz de la amistad, y qué bárbaro, es un poeta y las arañas, llego y lo primero que dice es, ¿quién me va a entrevistar? Y yo bien emocionada, ¿verdad? Eran mis primeras entrevistas. Yo, señor Cortés. Y dice, ¿por qué mandaron a una huerca, una niña, y no a una mujer a entrevistarme, para empezar? ¿Ok? Con eso me recibió. Ni una sonrisa, ni nada. Al momento en que se prende la cámara, inmediatamente se le prende la sonrisa hipócrita al señor, ¿verdad? Y yo dije, ok, ahorita me la cobro, bien. Entonces empezó la entrevista y cállate tú, yo, las rosas, qué maravilla, y todo. Termina la entrevista y yo le digo al camarógrafo, le hago una seña que no corte, que no corte. Entonces le digo, muchas gracias, señor Cortés. Y le dije, bueno, al menos podía ser educado, ¿verdad? Ya terminó la entrevista. Pero fue horrible las groserías que me hizo, ¿no? Y ya. Llego al otro día al programa en vivo, que se llamaba Esta Mañana, y me dice mi jefe, que era un fan de ese cantante, me dice, ¿cómo te fue, Perlita, en la entrevista? Y le dije, muy mal, muy mal. Y se queda viendo y me dice, ¿por qué? Le dije, primero vamos a ver la entrevista. Pasa la entrevista, no, pues maravilloso el señor, ¿verdad? Y muy sonriente, yo muy sonriente. Y le digo, no corten, siga la entrevista. Cuando se da cuenta de lo que me había hecho, fue así como que un enojo de mi jefe, gracias a Dios me apoyó mucho, y dijo, qué mal que la gente sea así, que tengan tantos prejuicios contra la mujer y contra las personas que van iniciando su carrera, ¿verdad? Que todos tenemos que iniciar alguna vez, ¿verdad? Y no porque seas menor de edad, más chica, no vas a poder hacer las cosas, ¿no? Todo el mundo empezó así. Y bueno, tuvimos tal problema que nos habló la disquera de México, nos vetaron un tiempo al programa, que de esa disquera no nos mandaban artistas, pero al final de cuentas, pues es una necesidad mutua. Terminaron volviendo a mandarnos artistas, pero sí hubo repercusión fuerte, ¿eh? Y otra cosa, cuando expuse la idea de producir mi propio programa, que era Regio Musical, pues como que todo el mundo se quedó así como que, esta persona quiere enseñar a King Kong a hacer changuitos. Tenemos 30 años haciendo televisión y quiere venir a producir un programa. Me asignaron una unidad móvil con 10 personas a mi mando, imagínense. Cualquiera de ellos me daba 20 vueltas en cuanto a experiencia, como camarógrafos, como editores, como lo que sea. Llego yo muy formal, con cada canción un guión, tomas, como me habían enseñado, ¿verdad? Y como me estaban enseñando en la universidad, y se quedan así, y les digo, pero miren, esta es mi visión de la canción, esto es lo que quiero hacer con el programa. Ustedes tienen la experiencia, ustedes me van a decir si esto es posible o no es posible, cómo lo vamos a realizar. Siempre yo creo que la clave fue darle lugar
a las personas que tenían la experiencia ya y que ellos me dieran mi lugar como persona que estaba aportando ideas nuevas, frescas a lo que se estaba haciendo, porque ese programa fue muy innovador en su tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que logramos esta comunicación, pero al principio no te creas, no se dejaban que yo les dijera qué hacer. Tuve que idear una manera de hacerlo, de una manera, obviamente, muy tranquila, muy educada, siempre dándoles su lugar para que no pensaran, y era la verdad, que yo les estaba queriendo dar órdenes o queriendo enseñarles a hacer las cosas. No, yo quería aprender de ellos, pero quería también que me dieran la oportunidad de poder expresar mis ideas. Entonces se logró una comunicación muy padre desde ahí. Y segundo, al momento de los créditos, no me querían poner productora, nada más me querían poner conductora. Tuve que ir a hablar a dirección, que de dirección hablaran a México, Televisa México, para que me pusieran el crédito como productora. Luché mucho, porque no, decían, ¿cómo? Porque ella no es la productora. Y el mismo director de cámaras, que en ese momento era el llamado productor, dijo, no, ella es la productora. Nosotros seguimos un guión que ella trae y una organización que ella trae. Somos un equipo, pero la que toma las decisiones es ella. Ella es la productora, pero no fue nada fácil, te lo digo de corazón, no fue nada fácil. Pero bueno, yo creo que con perseverancia y con saber hacer las cosas con tacto, y volvemos a lo mismo, siempre estar dispuesto a aprender de las personas que más saben y no querer llegar a enseñar a la gente cosas que ellos te pueden enseñar, nada más compartir tus ideas con la gente que también te puede aportar mucho, porque ya tenían todo el know-how de cómo hacer televisión. Pero sí fue duro, la verdad sí. Dime. Gracias. A mí me interesa mucho el doblaje, y lo que quería preguntarle es qué papeles ha interpretado o qué cosa ha hecho en el ámbito del doblaje. No sé si ha ido también a la capital, a Ciudad de México, o solo lo ha hecho desde Los Ángeles. Lo he hecho en Los Ángeles, básicamente. Aquí en México he hecho algunas cosas, pero realmente en donde estuve 11 años en Los Ángeles, y de hecho ahorita voy y vengo de Los Ángeles, ahora en agosto me vuelvo a ir. Pero básicamente es para Los Ángeles, para el público latino de Los Ángeles. A veces llegan algunas cosas a México, ¿verdad? Pero básicamente es para el público de latino de Estados Unidos, que hay muchísimo. Y lo que buscan ahí es que tengas un acento neutro, ¿sí? Porque muchas veces hay mucha gente de Sudamérica también, mucha gente de El Salvador, mucha gente de muchos lados, entonces se notaba mucho el acento. Entonces tuve que trabajar en esto de los acentos para hacerlo lo más neutral posible. También hacía mucho y hago cosas en inglés, pero que tengan un acentote latino, muy a la Sofía Vergara. Oh my God, así como muy, muy, muy latino, porque eso es lo que quieren, que cometas errores y que hagas muy exagerado el acento latino. Aquí también puedes hacer cosas. Antes en Monterrey había mucho doblaje, de hecho, antes se doblaba mucho Disney aquí en Monterrey. Sí, yo hice algo, por ejemplo, para Anastasia, hice la Condesa. Aquí se dobló, de hecho, Recreo para Disney, Jesús Tobar. Exacto, Maestro, Hércules también, Anastasia. Se doblaron varias cosas importantes aquí. Aquí en Monterrey también doblé mucho películas para televisión, pero de bajo presupuesto, digamos las de Hallmark y todas estas. Digo, no es que sean malas, pero no son películas A, ¿verdad? Son películas B, que son hechas para televisión. Se hacía mucho doblaje antes en Monterrey. Desgraciadamente, pues las personas que hacían el doblaje ya no están en Monterrey como estaban antes. Juan Carlos García Amaro, por ejemplo, el Piwi. Todas estas personas ahorita ya no están haciéndolo aquí, pero sí se hizo mucho. En México hay mucho doblaje, en Ciudad de México, si te interesa, y obviamente en Los Ángeles también hay agencias. Yo estoy en una agencia ya que es de puro voiceover, Arlene Thornton and Associates, que es de puro doblaje, tanto en inglés como en español. Tengo, por ejemplo, dentro de mi familia tengo 2 hijos, y los 2 también se dedican, bueno, aparte de que tienen sus carreras y estudian y todo, uno de mis hijos es la voz de Evangelo en el juego Back 4 Blood. Si son gamers, es Evangelo. Y una de mis hijas es uno de los personajes en inglés
del doblaje, ellas son al revés. Bueno, mi hijo hace el doblaje en español y en inglés del personaje, que eso es la gran ventaja. Y mi hija hace doblajes al inglés de la serie Control Z, entre otros, que está muy de moda ahorita, ¿verdad? Control Z, bueno, es uno de los personajes de Control Z. Pero ellos como tienen la gran ventaja de que hablan los dos idiomas, entonces pueden adaptar muy bien los doblajes. Sí. Dime. ¿Cuál ha sido el logro más reconocido que ha tenido en su carrera? Bueno, como productora, por ejemplo, que uno de mis videos tuviera máxima rotación en MTV, que fue la versión en inglés de una canción de Tatiana cuando cantaba pop, que era Un lobo en la noche, A Werewolf in the Night, y tuvo máxima rotación y llegó a los primeros lugares en MTV. Y por otro lado, haber ganado también premios como los Tejano Music Awards varias veces, como mejores videos de música tejana, y me invitaron a conducir también en el Alamo Dome la ceremonia de los Tejano Music Awards en inglés, que fue todo un reto. Mi esposo, que en paz descanse, era americano, entonces me coachó mucho para eso también, para poder hacer conducciones en inglés totalmente. Digo que son de las cosas que más me gustan, pero yo creo que el logro más importante pues son mis hijos, mi familia. Volviendo a lo del periodismo, para usted, ¿qué ha sido lo más complicado? ¿Qué tan complicado es el tener que lidiar con las críticas, los insultos o con las personas al momento de estar entrevistándolas que sean groseras? Muy buena pregunta, por cierto. Fíjense que yo creo que lo mencionaba al principio, cuando empecé, y lo he seguido haciendo, que es no tomarte demasiado en serio, ¿sí? No tomarte demasiado en serio ni los halagos, porque de repente empieza una ola de halagos. ¡Oh, qué maravilloso! Que lo que el mundo está esperando. No es cierto tampoco. Ni tampoco es cierto que eres la peor conductora. Todos cometemos errores, todos los podemos enmendar. Entonces yo creo que lo más importante es no tomarte ni las críticas ni los elogios demasiado en serio. Sacar lo mejor que puedas de eso y darte cuenta que todos los días bañarte con aceite de tortuga para que te salga concha. Definitivamente, porque no eres monedita de oro si siempre vas a tener gente que te va a hacer garras y gente que te va a decir a lo mejor cosas que no son ciertas y no te las puedes creer tampoco. Tienes que ser bien los pies en la tierra. ¿Alguien más? ¿No? ¿No? Oigan, pues la verdad es que ha sido un gusto enorme estar con ustedes. Me está invitando el licenciado Hernán para hacer algunos talleres, algunos cursos con ustedes más adelante. Me encantaría poder trabajar con ustedes ya sobre temas bien específicos, ¿verdad? Y compartir más que nada la experiencia. Yo creo que aquí lo que ganamos es la experiencia. Los errores que yo cometí, las cosas con las cuales aprendí, a veces topándome en paredes, pues que ya no se tengan que topar en las mismas paredes, que ya más o menos alguien que lleva un camino recorrido pueda compartir, y me encantaría verlos en algunos de estos talleres más adelante. Me daría muchísimo gusto y que podamos hacer algo juntos, la verdad sería increíble. Pues Hernán, adelante, gracias por todo, mucho éxito en sus carreras, y como les digo, tocar muchas puertas y cometer muchos errores, no importa, la cosa es estar ahí y no dejar de intentarlo nunca, ¿ok? Agradecemos los conocimientos que el día de hoy la licenciada Perla nos compartió de cada una de las anécdotas, también por haber pues interactuado con cada uno de nosotros, los estudiantes. Y ahora me gustaría pues invitar al director de nuestra carrera, el maestro Hernán Arjona Ochoa, para que nos comparta unas palabras. Muchas gracias, Sebastián, Perla, muchísimas gracias, de verdad, muy agradecido contigo. Estuvimos planeándolo durante mucho tiempo,
Sé que por el COVID, que bueno, sí, entre nosotros tuvimos que estar así como que en vilo de que vendría, no vendría. Gracias a Dios estás bien, me alegra que estés acá con nosotros. Y sí, efectivamente, hemos estado trabajando ya durante algo de tiempo con Perla Cecilia en esta idea para precisamente capitalizar toda la experiencia que ella tiene en todo lo que es conducción, obviamente la entrevista. Entonces queremos hacer talleres, estamos buscando la forma de cómo conformarlos para que estén integrados de alguna manera dentro de nuestro programa, no necesariamente como una materia de las que llevan en el programa, pero sí como una materia optativa que se pueda manejar como taller. Y al mismo tiempo, pues también vamos a invitar a estudiantes de otras carreras para que se integren a estos talleres. Entonces, yo pienso que si el tiempo nos lo permite, entre septiembre quizá podamos empezar con algo. Ojalá que así sea. Es tu casa, es la primera vez que tenemos el gusto, el honor de recibirte y esta es el inicio, estoy seguro, de un largo camino que vamos a poder recorrer junto con nuestros estudiantes. Yo creo que hemos aprendido todo, nos diste un recorrido muy importante sobre las bases de la comunicación y yo creo que si precisamente sabemos escuchar, habremos de haber aprendido muchísimo de toda esta plática que tuvimos el día de hoy. Entonces, pues solamente le pido a mi amigo Sebastián que nos ayude a concluir, por favor, y adelante. Ah, sí, algo bien importante. Tenemos aquí un reconocimiento, por favor, Perla, para ti, y pues es un detalle, nada, por favor. Hola. Muchas gracias a todos. Agradecemos a los presentes por su atención y pues deseamos que tengan un excelente día. Hasta luego.